Adelante. Ok. Bueno, y tal vez si pedimos a todos que apaguen sus micrófonos y por el momento para que no hay otros ruidos. Sí, esto, uno de los límites, mover más allá de las disciplinas, es algo más grande o más profundo de lo que normalmente reconocemos, y esto es lo que voy a platicar hoy. Y otra manera de decir esto es que, bueno, iba a empezar diciendo que voy a plantear dos cosas principales hoy. Uno es que las disciplinas son más perniciosas que solamente el problema de las brechas entre ellos y la falsa división en partes de un mundo interconectado. El segundo punto es que las disciplinas hacen un tipo de trabajo para el proyecto de la modernidad, así contribuyendo al colonialismo y la explotación. El mantenimiento de las divisiones entre las disciplinas y sus objetos de estudio es este trabajo. Y ahí pido una disculpa por la campana de la basura, no hay nada que puedo hacer para que escuchen esto. El algo usual, creo, en favor a la trans o interdisciplinaridad es en relación a todo lo que no podemos entender bien porque las cosas que estudiamos atraviesan las fronteras entre disciplinas. Vemos que hay problemas que no caen claramente en la química, en la biología o en lo económico o lo social, y por lo tanto no podemos entender la forma completa de estos problemas. En otras palabras, las disciplinas distorsionan el verdadero holismo de la realidad. Diría que todos los académicos sabemos esto, ¿no? de alguna manera. Pero quisiera sugerir aquí que aparte de esto, o más allá de esto, hay un problema ideológico. Irónicamente, nuestras disciplinas reflejan una ideología que es la misma que estamos trabajando para criticar muchas veces. Normalmente las divisiones disciplinares, con las divisiones disciplinares, suponemos que el problema es que la realidad es más compleja y interconectada de lo que es representado en las disciplinas. Aquí voy a plantear que las disciplinas tienen un papel en la creación de lo que conocemos como realidad. En otras palabras, las disciplinas son anteriores de la llamada realidad. Y aquí voy a compartir pantalla, si me esperan un momento. Voy a echar a andar la presentación de PowerPoint. Bueno, de hecho, para llegar a esta imagen, bueno, lo voy a mostrar ahorita al principio. No sé si va a quedar tan claro, espero, voy a regresar a él más adelante y espero que quede más claro. Entonces, lo que vemos aquí en este dibujo arriba, ¿no? Donde tenemos la realidad y las disciplinas alrededor de ella, tratando de entenderla, podríamos decir. Y lo que puse aquí abajo es más bien una manera que sugiero que vemos esto que entendemos como la realidad, que de hecho es algo construido por las diferentes disciplinas. Okay. Bueno, parte de mi idea de ponerlo así como estructura vertical es también para capturar algo de la manera en que es inestable, ¿no? Y quitas uno de esos cuadritos de las disciplinas, es un peligro que todo se cae, ¿no? Y esto es justo el trabajo de las disciplinas,
de mantener esta estructura intacta. Para introducir mi argumento, voy a recurrir a unas publicaciones de los años 80 y 90 cuando la disciplina de la antropología estuvo en un momento de crisis. Esta crisis fue en reacción al surgimiento de una conciencia crítica al colonialismo en estos años, en el cual la misma disciplina era visto como un aliado del colonialismo por su papel de estudiar el otro, el no moderno, casi siempre estudiando gente en contextos coloniales, como gente colonizado, aunque en la manera en que lo representaba originalmente la antropología, desaparecía esta parte colonial, un poco otra vez por la división entre disciplinas, ¿no? La antropología estaba encargado de estudiar esta otra, pero las circunstancias alrededor, que sería estas cuestiones coloniales, esto se encargan los economistas o algo así. No tengo tiempo aquí para hablar de cómo la antropología salió de la crisis y de hecho no estoy tan seguro que realmente salió en el sentido de resolverlo, pero al menos fue como medio olvidado. De hecho, yo creo que sí es un problema que sigue existiendo y la crisis no es solo para la antropología, sino para las disciplinas en general. Bueno, el primero de estos trabajos es un artículo del antropólogo haitiano que trabajó en Estados Unidos, quien en 1991 publicó un artículo llamado La antropología y el nicho del salvaje. Estoy hablando de Michel Rolph Trouillot. Este artículo se publicó en respuesta a la crisis en la antropología, y en particular a la propuesta de otros antropólogos que sí decían que la solución era eliminar la disciplina. Era un producto del colonialismo y había que eliminarlo. Pero en contraste a esto, él plantea que la antropología, en vez de ser el inicio del problema, la antropología responde a una categoría cultural más amplio y más viejo que la disciplina en sí. Y él llama a esta categoría el nicho salvaje. ¿Okay? Trouillot luego traza la historia de este nicho y plantea que su surgimiento fue en conjunto con el surgimiento del occidente o la modernidad a partir del Renacimiento europeo. Básicamente es como pensando en mi dibujo de esta estructura que incluye las varias disciplinas, que este nicho salvaje era necesario para construir la idea del occidente. Esta imagen que tengo ahora viene directamente, y lo pedí de la publicación de Trouillot, y bueno, ahí vemos esta idea del nicho salvaje que está al lado derecho de la pantalla. Para Trouillot esto era conectado con ideas de utopía, ¿no? Porque, bueno, Trouillot, su argumento al fondo es que el salvaje no existe, ¿no? Esto es un invento del occidente, y es un invento que se usa para hablar de diferentes versiones de utopía, a veces hablando mal de ellos, a veces bien de ellos, para al final de cuentas argumentar para diferentes versiones del orden en el occidente, ¿no? Entonces ahí al lado izquierdo, por esto vemos esto de orden. Él plantea que eliminar la antropología no eliminaría el nicho salvaje, ¿no? Que es, yo creo que un argumento bastante claro. Si los antropólogos todos llegáramos a desaparecer del mundo, esto resolvería los problemas de jerarquía entre los supuestos modernos y salvajes. Los salvajes seguirían existiendo. Pero Trouillot dice que la disciplina sí tiene la responsabilidad de
tratar de destruir el nicho, ¿no? Y una manera que él dice que podemos hacer esto son estudios contemporáneos o históricos que nos hacen más conscientes de este nicho y su funcionamiento, ¿no? Entonces, esto sería un poco, bueno, yo estoy un poco siguiendo esta sugerencia y proponiendo la idea del estudio de nuestras disciplinas y cómo contribuyen al nicho salvaje y cómo voy a argumentar a los otros nichos. Bueno, pasando a Johannes Fabian, un antropólogo alemán que también contribuyó a estos debates acerca de la antropología en el mismo tiempo. Él plantea que, cuando digo esto, no me refiero al trabajo de nosotros como individuos, ¿no? Estoy refiriendo a una manera en que las disciplinas trabajan como parte de este proyecto de la modernidad sin nuestra voluntad necesariamente o incluso nuestra conciencia necesariamente. Él dice que el trabajo en este sentido de la antropología es de distanciar temporalmente lo moderno de lo primitivo o lo tradicional. Él describe una serie en su libro, El tiempo y el otro, describe una serie de técnicas que los antropólogos usan para convertir la experiencia intersubjetiva del trabajo de campo en datos etnográficos, ¿no? Por ejemplo, la técnica que todavía usamos, aunque intentamos no hacerlo, creo que queremos hacerlo, de describir la gente que estudiamos en el tiempo presente mientras que hablamos del desarrollo teórico de la disciplina en términos históricos, ¿no? Entonces, ellos están congelados en el tiempo mientras que nosotros estamos avanzando, ¿no? Y bueno, lo que dije de la experiencia intersubjetiva del trabajo de campo, como decía Fabian, cuando estamos haciendo el trabajo de campo, es muy obvio que estamos en el mismo tiempo, el mismo mundo. Nuestra supervivencia casi depende de la gente con quien estamos interactuando. Y de repente salimos del campo y para convertirlo en ciencia, creamos esta distancia, ¿no? Y él dice que bueno, este distanciamiento, aparte de justificar la antropología como ciencia, hace otras cosas. Permite desconocer la dominación política económica, que es el colonialismo, ¿no? Y por eso dije que era fácil por mucho tiempo en la antropología negar el colonialismo, a pesar de que estuvimos estudiando gente bajo regímenes coloniales. Pero también no deja que haya un diálogo entre nosotros y ellos, un diálogo simétrico, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Es una manera de asegurar que lo que ellos hacen y dicen son datos, ¿no? Mientras que lo que nosotros hacemos y decimos es teoría, ¿no? Dos cosas que no son compatibles, no se pueden encontrar y al final de cuentas esto significa que lo que dicen ellos no puede amenazar o cuestionar nuestras teorías. ¿Okay? Entonces, esto es lo que él dice que es el trabajo, como este trabajo escondido de la antropología como disciplina. Pero bueno, podríamos generalizar este truco, ¿no? Que es básicamente el truco de la ciencia de convertir un mundo complejo de interactividad en que nosotros como científicos también siempre estamos interactuando con este mundo en datos objetivos, ¿no? Distanciados de nosotros. Este proceso de objetificación no solo en esto no solo creamos nuestro objeto de estudio, también esto crea a nosotros mismos como observadores o estudiosos a distancia, ¿no? Esto es, bueno, voy a jugar
aquí en otros lugares un poco con el truco de cuestionar quién exactamente son los sujetos y objetos en todo esto, ¿no? Esto es esta idea de las disciplinas que nosotros trabajamos a través de las disciplinas, pero la disciplina trabaja a través de nosotros, ¿no? Y en este sentido nos crean a nosotros como estos seres, estos observadores objetivos separados. Y con el argumento de Fabian podemos empezar a ver las implicaciones políticas de esto, ¿no? De mantener el otro o cualquier objeto de estudio a distancia, no tiene que ser solo otros seres humanos, pueden ser también animales, plantas, etcétera, de mantenerlos a la distancia. Esto asegura que nada cuestiona nuestra excepcionalidad como los únicos que pueden ver la verdad. Bueno, y he hablado de antropología hasta el momento, pero creo que esto es algo que podemos expandir de otras disciplinas y voy a empezar hablando de las otras disciplinas que son como las ciencias humanas, aunque también voy a cuestionar esta categoría más adelante. Si pensamos, por ejemplo, en la sociología, las ciencias políticas, la historia y la economía, esto cubre, estas varias disciplinas cubren lo que la antropología cubre solo en sí, ¿no? Entonces la antropología tiene que estudiar todas estas cosas entre los indígenas o los otros. Obviamente esta gente también tiene algo como social, político, histórico, económico, pero no pueden ser, sus versiones de estas cosas no pueden ser comparables con los del occidente, ¿no? O más bien estas divisiones aseguran que no son comparables, ¿no? Entonces no es lo mismo tener estudios antropológicos o socioantropológicos sobre todos los diferentes grupos del mundo. Los antropólogos estudiamos los tradicionales, primitivos, salvajes, mientras los sociólogos, economistas, etcétera, estudian el mundo moderno occidental. ¿Okay? Y bueno, por ejemplo, sería una amenaza la idea de que podría existir una historia comparable con la historia que pasa por Grecia, Roma y Europa occidental, ¿no? Esta historia tiene que ser excepcional en comparación con los demás, aunque por otro lado digo, sabemos que estas cosas no son ciertos y que la historia de China, la India, tal vez el mismo Mesoamérica, pues sí son comparables, pero los departamentos de historia estudian el mundo moderno occidental o al menos el mundo como postcolonial y bueno, tenemos otras disciplinas como la etnohistoria para estudiar estos otros tipos de historias. Tampoco podemos admitir que hay economías comparables con la economía capitalista liberal y sus variaciones, con el cual incluiría el comunismo o socialismo. Es la idea de que nuestra economía y nuestra política son tan especializadas y complejas y puras que necesitan especialistas, los de ellos no. Aunque yo agregaría que realmente esta división entre disciplinas de que necesitamos politólogos, economistas, sociólogos, no refleja tanto esta especialización en la realidad y su pureza, sino más bien estas divisiones ayudan a crear otra vez esta ilusión de esta complejidad. Por ejemplo, si pensamos en las distinciones entre lo social, lo político y lo económico, la modernidad presume que la diferencia de otros tipos de sociedades, incluyendo los del tercer mundo que aspiran a ser modernos, es que ellos, en el mundo moderno, tienen muy clara la separación entre los tres. Por ejemplo, en las sociedades realmente modernas, la economía no contamina la política y la política
deja libre a la sociedad civil y no lo molesta. Por otro lado, sabemos que todo esto es muy lejos de la verdad, incluso en los países que supuestamente son el modelo de la modernidad, ¿no? Pero ahí regresa el trabajo de las disciplinas para ayudarnos a no ver esto, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora, ya que hablamos un poco de las ciencias humanas, ¿cómo podemos incluir también a las ciencias naturales en esto? Y ahora voy a hablar del trabajo de Bruno Latour, un filósofo de la ciencia y antropólogo francés. En particular, su libro Nunca hemos sido modernos, publicado por primera vez en 1991. Latour también, y eso es algo que pedí prestado de él, que por alguna razón en la versión en español del libro, que sí existe, no había esta figura, entonces tengo la versión en inglés. Esto también surge de un... Perdón que te interrumpa. ¿Pudieras apagar tu cámara para que fluya un poco más para que no se trabe tanto? Perdona, que te interrumpa. Sí. A ver. Ok, pero no sabía que mi conexión estaba fallando. Latour. Latour plantea que la distinción entre la modernidad y lo tradicional fue generado a través de una serie de reglas que él llama la Constitución moderna. La regla más básica de esta Constitución es que existe una división imposible de cruzar entre la naturaleza y la cultura, entre lo no humano y lo humano, y entre los objetos y los sujetos. Al mismo tiempo, y ahí vemos otra vez uno de los trucos de la modernidad es experta en romper esta regla y de crear de forma acelerada lo que él llama híbridos, que son mezclas entre naturaleza y cultura. De hecho, puesto que se niega, en general en la modernidad, la existencia de los híbridos, no hay límites en su creación y no hay respeto a todo lo no humano que es percibido simplemente como objeto. Podemos pensar aquí en el contraste con lo que hacen entre pueblos indígenas, que siempre piden permiso para usar los árboles, la tierra, etc. Mientras que en la modernidad sentimos que esto no es necesario porque estos son simplemente objetos. Además, los modernos insisten que son los únicos humanos en entender esta realidad de la supuesta realidad entre la división entre naturaleza y cultura, y esto es lo que les distingue de los primitivos, que piensan que las montañas y animales pueden tener subjetividad y que los chamanes pueden hablar con ellos. En otras palabras, se inventa la noción que los humanos son excepcionales comparado con el resto de lo que existe en el mundo, y entre los humanos, los modernos también son excepcionales. Entonces, bueno, regresando a este ejemplo de la gente que pide permiso para usar árboles y tierra, la reacción moderno y generalmente científico también en muchos casos es que estos son sus creencias, esto no es real. Pero con la creación de tantos híbridos, y para que quede un poco más claro esta idea de híbrido, yo diría que es difícil imaginar cualquier cosa que producimos que no sea un híbrido, ¿no? Desde los máquinas como coches, ¿no? que usan obviamente petróleo y metales, que todos son derivados de la llamada naturaleza, hasta la ropa que usamos, que incluso las telas
llamadas sintéticas tienen algún origen en algo que viene del mundo en que existimos, hasta cosas como el lenguaje, ¿no? que también podríamos decir que es un tipo de híbrido, ¿no? Como algo que hacemos naturalmente como humanos, pero también algo creado por nosotros los humanos. Entonces, Roger, perdona que te interrumpa otra vez. La diapositiva que estamos viendo, no la diapositiva que querías proyectar. a ver, Esa. ya, esta, perdón. Ok. Bueno, y con la creación de tantos híbridos, los modernos requieren todo un esfuerzo de trabajo para mantener la ilusión de purificación, o la ilusión que los híbridos no existen. ¿Okay? Aquí yo agregaría que algo clave en este trabajo de purificación son los estudios divididos en disciplinas, o en otras palabras, el trabajo de las disciplinas. Y aquí, bueno, explico un poco esta imagen que estamos viendo. Entonces, bueno, el primer dicotomía de que habla Latour es la distinción entre lo no humano o la naturaleza y lo humano. La segunda distinción es la distinción vertical, ¿no? Y aquí abajo él muestra lo que llaman los híbridos, que es este mundo en que en la realidad estas distinciones entre lo humano y lo no humano, naturaleza y no naturaleza, pues no son nada claras, ¿no? Incluso nosotros mismos como humanos de decir que somos uno el otro, pues hay un nivel en que sabemos que no tiene sentido. El trabajo de purificación de que él menciona es el trabajo de ir a este espacio abajo hacia este espacio arriba, ¿no? Y lo que les quiero proponer es que las disciplinas académicas juegan un papel importante en esto. Entonces, si tomamos algo como el COVID, ¿no? Que es claramente un híbrido, pero bueno, sabemos que esto termina dividiéndose. Los biólogos analizan su composición genética y se purifica como naturaleza. Los antropólogos y sociólogos estudian sus efectos socioculturales que están apartados entonces de la parte biológica. Y los economistas sus efectos económicos que también están apartados. En esto vemos el efecto más obvio del problema de las disciplinas. Dividimos algo que obviamente es completamente mezclado, ¿no? El COVID, hay un nivel en que sabemos que es sociocultural, económico y natural a la vez, ¿no? Pero la desventaja de las divisiones disciplinares no es simplemente un efecto secundario de la división de trabajo entre los especialistas. Quiero sugerir que no es exactamente un accidente, ¿no? Con lo cual, otra vez, no estoy diciendo que nosotros reproducimos esta ideología de una manera individual, de forma consciente. Según Latour, el problema es más oscuro. Son las disciplinas haciendo su trabajo de purificación para la construcción moderna. Por ejemplo, estas interconexiones amenazan a revelar que los humanos no somos tan especiales. Y además que tanto las máquinas como el lenguaje también son actores en el mundo, o un virus, también son actores en el mundo, y que somos objetos y productos de ellos tanto como ellos para nosotros. ¿Okay? El problema, yo diría, es que reconocer esto implicaría que no somos modernos, que no somos distintos de los primitivos y que lo no humano no está ahí pasivamente para nuestro uso. Quitaría nuestro poder sobre todo lo no humano y sobre los humanos supuestamente inferiores, que nos ha otorgado la construcción moderna. Amenazaría la excepcionalidad moderna y por lo tanto su poder. Y ahora voy a regresar a esta imagen con la cual
empecé. Regresando al ejemplo de un híbrido obvio como el COVID, mientras la división entre disciplinas amenaza no permitirnos entenderlo bien, hay que recordar lo que estamos enfrentando no es simplemente el reto de aprender cómo hablar entre disciplinas, que resolvería el primer problema. Más bien, también estamos enfrentando algo más grande, que es toda esta supuesta realidad sobre el cual se ha construido la modernidad, y esta realidad tiene muchas defensas. Trata de, por ejemplo, de aplicar el concepto de cultura o la teoría de la elección racional al virus, por ejemplo, a ver cómo reaccionarían los biólogos o tal vez el público en general o algo así. Trata de plantear que tal vez podríamos prevenir la siguiente pandemia pidiendo permiso a lo que consumimos y lo que consumimos. ¿Cuántas revistas académicas aceptarían artículos con estos tipos de argumentos? ¿No? Y ahí regresamos a este trabajo que hacen las disciplinas, un tipo de defensa de estas divisiones, por ejemplo, entre naturaleza y cultura, que digo, como diría el mismo Latour, en un sentido podríamos ver claramente que no son ciertos, ¿no? Que todo es un híbrido, pero planteas un argumento así, un artículo científico, pues suerte en publicarlo. Ok, voy a ir terminando con unas ideas de qué podemos hacer frente a este problema. Obviamente no es algo que vamos a solucionar ni hoy ni mañana y tal vez no de una forma completa en los siguientes 20 años o más. Pero eso no significa que no podemos empezar a trabajar hacia una solución. Es complicado porque las disciplinas trabajan a través de nosotros. Somos como máquinas bajo sus órdenes y objetivos de alguna manera. Pero también no solo somos esto, no solo somos estas máquinas, también tenemos la capacidad de cuestionarlas. Creo que hay varios peligros en el camino. Por ejemplo, no podemos dejarnos engañar por soluciones fáciles como simplemente renombrar las disciplinas. Podemos ver, para tratar de usar un ejemplo analógico, como, bueno, hemos visto que la gente antes conocido como indios se han convertido luego en indígenas y luego en pueblos originarios. Pero la categoría, aunque el término cambia, sigue siendo lo mismo. Esto nos recuerda a la advertencia de Trujillo que los nichos son más grandes que las disciplinas en sí. Entonces, en este sentido, simplemente eliminar las disciplinas sin mantenerlos con un ojo crítico constante no va a funcionar. Si hiciéramos esto mañana, los nichos volverían a surgir en diferentes formas, tal vez menos obvio, pero estarían ahí. Tal vez una forma de empezar, de corregir esto, más bien en vez de cambiar los nombres, sería distinguir la utilidad de nuestras herramientas conceptuales de su papel en el proyecto de la purificación de la modernidad. Por ejemplo, recurriendo a un ejemplo de antropología, yo creo que hay utilidad todavía del concepto de cultura, en la manera en que lo usa la antropología, porque nos ayuda a pensar la variación humana. Pero por otro lado, el mismo concepto obviamente reproduce esta idea de que hay una distinción universal entre la naturaleza y la cultura. Y esto nos mete a todo una serie de problemas que, bueno, para usar el lenguaje de Latour, supone que la gente que estudiamos también tienen esta ilusión de purificación como nosotros. Entonces, un mismo concepto como cultura, yo creo que tiene algo importante para salvar, ¿no? Que es entender la variabilidad de la vida humana,
al mismo tiempo que con su trabajo de purificación amenaza nuestra habilidad de entender esta variabilidad humana en todos los sentidos, ¿no? Porque supone que todos los humanos trabajan para crear y vivir esto que nosotros llamamos cultura, cuando ahora sabemos que hay pueblos en el mundo que trabajan sobre para transformar sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que nosotros llamamos naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que lo que podríamos hacer entonces es examinar nuestros conocimientos y teorías, quedándonos con ciertas cosas, descartando otros, descartando los que están justo en servicio de la Constitución moderna. También habría que recordar que el proyecto académico siempre tiene que incluir esta gran meta de disolver la Constitución moderna. No solo en la academia, sino afuera también, ¿no? Porque tal vez escuchando esto uno podría decir, bueno, pues si eliminamos toda la academia y las disciplinas, se resuelve el problema, pero obviamente no, estos problemas son más grandes que nosotros. Tal vez haciendo este trabajo de conciencia constante, de distinguir entre lo que nos sirve fuera de lo de la Constitución moderna y lo que nos sirve, bueno, o lo que sirve a la Constitución moderna, haciendo esa distinción, en algún momento tal vez las disciplinas dejarán de tener sentido, ¿no? Bueno, voy a terminar ahí, solo rápido regreso a volver a explicar esta figura aquí que presenté al principio. Espero que ahora tal vez está un poco más claro, donde en la parte de arriba estoy planteando que bajo la Constitución moderna imaginamos que hay una realidad y que las disciplinas luchan para entender esta realidad, el cual causa el problema de que como es una realidad entera, interconectada, la división entre disciplinas significa que no lo entendemos bien. Y aquí abajo es la crítica decolonial, ¿no? Donde diríamos que esto que vemos como la realidad moderna, más bien es algo que hemos construido, ¿no? Y las disciplinas ayudan a mantener esta estructura y es esta estructura que tenemos que ver en nuestro trabajo y cuestionar para que seguimos haciendo el trabajo que es importante que hagamos y dejamos de hacer el trabajo de las disciplinas para la Constitución moderna. Ya, lo dejo ahí. Muchas gracias, Roger, por tu presentación. Yo la encontré bastante motivante y quisiera comentar un poquito. Primero, digamos, un poquito a nombre del Centrus, a reserva de que mis colegas del Centrus platiquen un poquito y después a nivel personal. Yo encuentro entre tus ideas cosas muy afines a cómo estamos entendiendo en el Centrus el tema de transdisciplina. Nosotros tenemos una línea de investigación que se llama socioecosistemas. Y justamente en el Centrus creo que compartimos esta visión de que está totalmente interconectado lo natural y lo humano. De hecho, a mí me sonó un poco extraño oír esto, de esta separación tan tajante. Digo, para mí era como, para mí no, me resulta, digamos, algo que no lo tenía en el radar. Digo, siendo yo economista, me queda muy claro, o sea, esta separación entre lo humano y lo no natural y ver a lo a lo no humano como un objeto que nosotros tenemos capacidad de utilizarlo, ¿no? Como economista, esa parte me queda clara. Pero trabajando ya unos cuantos años en medio ambiente,
esa frontera realmente está totalmente desdibujada, por lo menos en los que estamos metidos ahí. Ahí sí quisiera que mis colegas apuntaran. Pero bueno, me alegra de hecho ver que tus ideas son bastante compatibles con lo que nosotros estamos entendiendo por transdisciplina. Por ejemplo, esto que tú estabas diciendo, de que las disciplinas nos separan, más bien nos distancian, y que vemos, por ejemplo, a una comunidad como el objeto de estudio o sujeto de estudio y nosotros estando fuera de, justo la transdisciplina o lo que estamos tratando de trabajar en el Centrus es dejar de hacer eso para ver cómo incorporar conocimiento más allá de la academia. Digo, aquí Adriana Flores, que es académica del Centrus, creo que puede decirnos más sobre ello, pero es un poco nuestra apuesta, lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, ya para no extenderme más, yo señalé algunas frases que dijiste que me gustaron y después voy a la parte personal hablando más de mi disciplina. Pues bueno, las disciplinas están contaminadas por ideologías. Bueno, de hecho, ahí voy a aprovechar justamente a hablar un poco de como economista. En economía es una cosa, cuando tú estudias economía, como está basado, digamos, trae principios de la física, entonces se va construyendo parsimoniosamente la teoría económica y tú terminas diciendo es que esto es verdad, o sea, esto está tan sólidamente construido que no tiene equívocos. Ese, digamos, es el riesgo de la economía. Conforme la vas entendiendo un poco más, entiendes sus límites y sus alcances, pero como economista yo sí veo esa, digamos, esa contaminación de una ideología que después tú dices, la realidad entendida desde la economía es esta y no hay más. Eso lo he visto y creo que por ahí va un poco tu crítica. Digo, el hecho de estar trabajando en medio ambiente, creo que me ha ayudado a mí por lo menos a descontaminarme justamente un poco de eso y entender los límites y alcances de lo que aprendí. Bueno, otra frase es, la realidad es más compleja de lo que se plantea en las disciplinas. Yo van varios eventos en los que menciono que creo que ahorita estamos en una coyuntura buena con todo el tema de data science que nos permite modelar sistemas de una forma mucho más compleja que lo que podíamos hacer hace 40, 50 años. Entonces, creo que ahorita es una oportunidad de oro para transformar nuestros modelos de comprensión del mundo aprovechando esta ventaja de la tecnología, porque los sistemas pueden modelar o entender patrones más allá de nuestra comprensión, desde que nosotros necesitamos establecer esas fronteras de conocimiento y entonces pues no podemos ver un poco más allá. No me voy a extender más, no voy a mencionar las otras frases. Lo salvaje no existe, eso me parece interesante. La disciplina crea distancia, creo que ya lo comenté. Y que no somos especiales, o sea, no somos modernos, lo no humano no está para nuestro uso, creo que también lo comenté y me parece, yo estoy de acuerdo un poco con los postulados. Sí me gustaría que por lo menos alguien del Centrus, algunos centros comentaran un poquito, porque justo era como la idea inicial de este seminario. Y después abrimos un poco, si quieren, a preguntas y respuestas. Adriana, tú querías la palabra. No sé, Roger, si tú quieres decir algo antes de que Adriana tome la palabra. No, sí, bueno, si quieres, acumulamos algunos comentarios junto con el tuyo y luego hablo otra vez. Ok, muy bien. Adelante, Adriana. Muchas gracias, José Alberto. Gracias también a Roger por sus reflexiones, por venir a compartirlas y ayudarnos un poco a pensar juntos, ¿no? Esto que a la gente que nos dedicamos a hacer ciencia o que nos gusta la parte de generación de conocimiento, pues la transdisciplina es claramente una interpelación, ¿no? Claramente, a ver, detente y empieza a pensar desde dónde estás tú construyendo, cuáles son las bases, cómo estás pensando tú el mundo, ¿no? A mí me queda claro desde hace mucho tiempo que tenemos una ideología y tenemos una postura y esta búsqueda de la interdisciplina, de la transdisciplina,
nos invita también a ser más honestos en ese sentido de reconocer. O sea, si aquí hay una postura ideológica y es tal, ¿no? O incluso una postura ética, y es esta, ¿no? Entonces, yo rescato de la transdisciplina que esa invitación, pues, me parece muy sana, nos invita a construir relaciones más horizontales con otros actores, y definitivamente a no tener esta división del sujeto y del objeto, ¿no? A mí en la invitación que nos hace la transdisciplina, yo encuentro como la versión más radical de esa invitación. O sea, hay como muchas expresiones un poco en un gradiente, ¿no? De dónde va la transdisciplina, hasta dónde llega, cuál es su alcance. Para mí la parte más radical de la transdisciplina estaría en la búsqueda de la justicia epistémica, ¿no? O sea, de reconocer que también se vale otras ontologías, otros puntos de partida para conocer el mundo, y que no necesariamente yo, porque esté trabajando en una institución académica, tengo la última palabra, aunque socialmente sí hay un lugar que es privilegiado en esta voz, ¿no? O sea, la academia tiene siempre la puerta abierta prácticamente, ¿no? Entonces también ahí hay cosas que reconocer para transformar. Y bueno, te agradezco muchísimo. Yo creo que es muy enriquecedor para la gente de nuestra universidad, que tiene esa búsqueda, particularmente para el Centrus. Estas reflexiones nos van ayudando a ir un poquito más profundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo tengo una pregunta. Adelante, Memo. ¿Qué entiendes, Roger, por complejidad? ¿Qué entiende por realidad en sus diferentes niveles? ¿Y cómo es que determina el vínculo entre estas? Muy bien, muchas gracias, Memo. ¿Alguien más o le pasamos la palabra a Roger? Bueno, si quieres, Roger, adelante. Sí, para que no... Bueno, Alejandro, perdón. Sí, Adelante. nada más para complementar un poquito lo que dijo Adriana. Yo creo que parte del por qué estamos en esta búsqueda anhelante por el diálogo interdisciplinar y transdisciplinar tiene que ver con una suerte de desencanto histórico. Tiene que ver con que, de alguna manera, había una cierta soberbia, yo creo que gestada desde el siglo de las luces, en donde la razón y la ciencia, las distintas disciplinas, creían que podrían controlar el mundo. Y el desencanto es, ¿cómo es posible que no haya sucedido eso? Y eso se manifiesta también desde el punto de vista instrumental, por ejemplo, aterrizando. Programas diseñados con una buena intención por parte del Banco Mundial y algunos otros organismos internacionales de las Naciones o de las Naciones Unidas, que han fracasado en la realidad y que fracasan justamente no por una buena aplicación del método científico parsimonioso que tú comentabas, sino por el hecho de no estar sensibles y no incorporar parte de la realidad y del conocimiento que escapa a las disciplinas si no hay ese diálogo y ese conocimiento. Entonces, ha habido una suerte como de cierta ya humildad y decir, si no nos abrimos, si no analizamos el mundo en su complejidad e incorporamos otros saberes, pues va a ser muy difícil que lleguemos a las metas de transformación que queremos, ¿no? Es un poco mi reflexión desde el punto de vista también como economista, que ha tenido contacto con mucho de las ciencias sociales y otras ciencias, por la misma labor que hacemos de economía de recursos naturales y desarrollo sustentable. Gracias, José Alberto. Muchas gracias. Adelante, Roger, si alguien pide la palabra después de Roger, si quiere, adelante. Sí. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y preguntas. Me da gusto que estamos en las mismas páginas y hay, porque siempre hay muchas preocupaciones que uno va a estar hablando de algo que compañeros en otras áreas tal vez ni tienen los mismos intereses y preocupaciones. Yo creo que como tú dijiste desde el principio, José Alberto, de alguna
manera, estos son problemas de los cuales todos los que estamos en la academia están conscientes, ¿no? Y yo creo que tal vez para estudiantes que están escuchando hay algo más novedoso en esto. Quisiera regresar a unos puntos acerca de las maneras en que estos problemas existen a veces a niveles que son un poco difíciles de incluso de ver o de cuestionar. Por ejemplo, tú mencionas el cambio a economía, a cuestiones transdisciplinarias, en particular medio ambiente, ¿no? Y lo que yo diría, y esto es sin decir que ustedes no están pensando en esto, pero lo que se me ocurre a escuchar esto es algo paralelo al concepto de cultura de la antropología, ¿no? Que es casi imposible que encontramos un concepto, una herramienta que usamos que de alguna manera no tiene un flujo de este poder de la modernidad a través de ello, ¿no? Casi nada estaría libre, ¿no? Es como este tipo de poder, tal vez el estilo de Foucault, que fluye a través de todo. Y por esto la necesidad de este trabajo como minucioso, de dividir lo útil de un concepto como medio ambiente, de la parte del poder en este sentido. Mismo el concepto de ontología que mencionó Adrián, ¿no? que también ha llegado a ser algo útil recientemente en la antropología, un poco para reemplazar la idea de cultura, pero al mismo tiempo, aunque ofrece ciertas cosas, siempre va a seguir llevando este poder en otros. Yo creo que esto se complica a otro nivel porque nos permea no solo al nivel de nuestro trabajo, ¿no? Sino también en nuestras vidas diarias, ¿no? Estas divisiones entre naturaleza y cultura que por un lado es obvio que no son ciertos, por otro lado, si vemos nuestra manera de hablar del mundo con los amigos, etcétera, fuera de la academia, pues también reproducimos esto, ¿no? Entonces, son cosas tan, vamos a decir, profundos en nuestro pensamiento que va a ser un proceso largo tratar de liberarnos. Pero ahí justo como dijo Adrián, ¿no? Como compartir conocimiento de gente de otras sociedades nos pueden ayudar a imaginar salidas, o como dijo Alejandro, el desencanto, ¿no? Incluso el desencanto producido por la destrucción que ahora vemos en el medio ambiente, ¿no? Esto es algo que nos está despertando de la construcción moderna, ¿no? Y era justo la crisis que provocó que Latour escribiera ese libro hace 30 años, ¿no? Pero bueno, solo la propuesta que sigue siendo un trabajo difícil frente a nosotros. Luego, la pregunta de complejidad y realidad. Bueno, primero, cuando menciono realidad, por ejemplo, en esta figura que les mostré, estoy cuestionando la idea que hay algo claramente definible como la realidad, ¿no? Como, ¿cuál sería el sustituto de esto? Yo creo que sería una pregunta más larga y compleja. Entonces, simplemente en vez de definir necesariamente realidad, quiero
que pensamos en el hecho de que lo que normalmente consideramos realidad, de hecho, es algo creado, ¿no? Aunque negamos esta creación, que es parte del proceso de purificación, ¿no? De llamar todo esto que hemos creado como la naturaleza, llamar naturaleza, es parte del proceso de purificación de eso como una realidad innata. También, no sé si lo quiero definir, más bien quiero cuestionar esta noción que el mundo moderno, occidental, es tan complejo que necesita tantas disciplinas con herramientas tan complicadas para entenderse, ¿no? Entonces, que esto también es parte del trabajo de purificación, ¿no? La manera en que usamos la noción de complejidad en ciertos argumentos. Okay, entonces, no sé si esto aclara un poco mejor mis usos, aunque me zafé de definirlos. Bueno, en Muy mi bien. caso no, perdón. Adelante, Memo. Sí, yo lo digo por la siguiente cuestión. Yo vengo de las ciencias exactas y desde esa perspectiva es claro que entender el mundo, no importa cuántas disciplinas haya, es básicamente imposible. Creer que se puede llegar a un entendimiento completo es una ilusión. Concuerdo en muchas cosas, pero me parece que el problema de la realidad escapa a cualquier definición o noción profunda que se quiera dar. Está más allá de lo que podemos expresar. Y lo mismo pasa con la complejidad. Entonces, lo más que podemos hacer es, desde la perspectiva de nosotros, modelos que aproximan, evidentemente limitados, cuestionables y con restricciones muy profundas y con hipótesis muy fuertes. A lo más que podemos aspirar es a una descripción que en el mejor de los casos puede dar cierta explicación hasta cierto límite, obviamente, y predicciones muy limitadas. Y pretender controlar eso o controlar algún sistema es simplemente otra ilusión, es creer que vamos a poder manipular algo que no entendemos. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar y entender de muchas cuestiones de las que ustedes quieran hablar si ni siquiera entendemos cómo funciona nuestro propio sistema cognitivo, que es el que se encarga de entender y de comprender? Entonces, concuerdo, hay que ser mucho más humildes, mucho menos pretenciosos, concuerdo en muchas cosas, pero me parece que la complejidad es algo que también escapa. Nosotros, por ejemplo, hablamos del principio de complejidad. No importa qué entorno veamos, siempre va a ser tan complejo como nos podamos imaginar y más allá. Por ejemplo, un átomo puede ser extremadamente complicado de entender dependiendo del punto de vista. Hay quienes, por ejemplo, desde la perspectiva de la ciencia dura, sostienen que hay niveles de realidad, entre comillas, entiéndase lo que quiera por eso, inalcanzables. Es decir, hay aspectos de la realidad, entre comillas, que jamás podremos captar. Entonces, desde esa posición tendríamos que ser mucho más humildes, tendríamos que adoptar posiciones más sencillas y tomar en cuenta muchos otros puntos de vista. ¿Por qué pensamos que seres biológicos no tienen otra forma de captar la realidad? ¿Por qué nuestro sistema cognitivo es el único capaz de captar toda la realidad o al menos una parte de ella? ¿No habrá otros entes que puedan captar formas de realidad que para nosotros somos incapaces de percibir? ¿No habrá en el mundo muchas cosas que escapan a nuestra comprensión y siempre escaparán?
Por ejemplo, pienso en un virus o en un microbio. Para él va a ser incapaz, desde nuestro punto de vista, comprendernos en muchos aspectos. No habrá analogías a otro nivel en el cual nosotros seamos incapaces de comprender. ¿Por qué tenemos que siempre comprender o pretender comprenderlo todo? Y ahí hay Sí, muchos aspectos completamente de acuerdo. interesantes. Estás pensando fuera de la construcción moderna y sí, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, estoy pensando en que, por ejemplo, algunos pueblos llamados indígenas o fuera del contexto cultural clásico, podrían tener concepciones de la realidad muy interesantes que nos podrían mostrar cosas que no hemos captado y que no hemos sido capaces de entender. Podríamos ver que ciertas sociedades, como las de hormigas o las de abejas o otras, podrían mostrarnos aspectos sumamente profundos que tampoco hemos entendido y que apenas estamos captando algunos algoritmos que aprendimos a aplicar y que muestran gran eficiencia en el manejo de ciertos problemas de optimización, por ejemplo. Y creemos que solamente son capaces de eso. Y en cuanto a máquinas, no me quiero meter, pero si nos vamos desde el punto de vista de la posición de inteligencia fuerte, en la hipótesis fuerte, ¿por qué no pensar que podría haber sistemas, máquinas, etcétera, que mezclaran biología con estructuras desarrolladas por nosotros y que pudieran superarnos en muchas cosas? ¿Por qué además siempre tenemos que sobrevivir? ¿Por qué siempre el hombre siempre tiene que estar? ¿Por qué no es solo una parte de? ¿Por qué siempre está en el centro? ¿No somos solo una pequeña parte? ¿No solo somos otro animal más? Ahí lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias, Memo. Se nos acaba el tiempo. Hay 3 participaciones. Nada más les pediría que fueran breves. En el chat también hay algunas participaciones que me gustaría que leyeran por lo menos, porque me parece que hay unas buenas ideas. Por ejemplo, de Nelly, la propia Silvia escribió pues 4 mensajes que vale la pena leer. Entonces, yo los invito a que lo lean para ya no, digamos, no leer todo. Y a ver, muy brevemente, Juan, Araceli, Raúl, no sé si bajaste la mano, pero bueno, Juan, primero. Gracias. Yo, bueno, primero agradecer la plática porque en realidad mueve como siempre estas cosas. Pero justo el ejemplo que tomaste de COVID y esta última intervención de Alejandro me dejó pensando un poco y quisiera como tener tu reflexión en términos de cómo justo este caso de COVID, es decir, si esta plática hubiera sido hace un año, ¿no? Estábamos muy en el ánimo de que el mundo podría o debería de entenderse de otra manera, ¿no? Que la forma en la que veníamos actuando de forma muy así, de construir la realidad a partir de disciplinas, pues justo tenía el COVID como consecuencia, ¿no? Pero a un año pareciera que estamos apostando a 2 cosas bien específicas, ¿no? Uno, a la biotecnología y esta posibilidad de la vacuna que nos dio en menos de un año y básicamente todos atrás de la lista esperando cuando nos toque en el rango de edad. Y la otra en la economía, por esto que decía Alejandro, del fondo básicamente diciendo qué países van a estar, perdón, por arriba del crecimiento, recuperando un poco lo que se perdió y cuáles no, digamos un poco lo que teníamos al principio. Entonces, en esta idea de cómo la realidad se construye, ¿no? Y tú decías así como de, tomando ese ejemplo, ¿qué ves, digamos, un poco hacia adelante, ¿no? Es decir, pareciera que simplemente fue un lapsus en el que nos dimos chance, pero que en realidad lo disciplinar vuelve a ser tan fuerte, ¿no? Que entonces se está marcando un poco el futuro, o no, y en realidad es simplemente un pedacito de otra cosa. Muy bien, gracias, Juan. Araceli. Gracias, Alberto. Gracias, Roger. Pues recuperando nada más un poco como el título del seminario que nos convocó en esta idea de la antidisciplina como crítica de la academia, me parece que lo que expone Roger a mí me deja con la reflexión de cómo en la disciplina, quizás recuperando un poco también la idea de Silvia, hay un carácter social de quienes la concretamos, ¿no? Las disciplinas.
Y aquí a lo que quisiera aludir es a aquellos aspectos que dificultan el diálogo en la academia, en el sentido de, me parece que la cuestión de la disciplina no solamente es entendido, debe entenderse para la generación de conocimiento, sino también para la función sustantiva de la universidad, de la docencia, y cómo esta visión personal de lo que entendemos por nuestra disciplina, pues afecta un poco también el trabajo en nuestros entornos de docencia, ¿no? Como ciertos aspectos de pensar en imponer un enfoque de la propia disciplina dificulta un diálogo entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí la reflexión o la exposición de Roger, lo que me deja pensando es cuáles son esos aspectos que pueden posibilitar un diálogo de crítica entre de la academia misma, y él planteaba el mirar las herramientas conceptuales como aporte, como una herramienta para poder establecer una conversación, ¿no? Que fuera justo a un carácter mucho más no disciplinar, ¿no? De la anti o de la transdisciplina. Y creo que más bien esa sería como, bueno, mi inquietud y mi pregunta quizá para Roger, para ustedes en Centrus, o sea, ¿cuáles pueden ser las herramientas conceptuales, metodológicas, que posibiliten el diálogo de crítica, ¿no? O sea, ante la crítica o ante la construcción de ciertos sentidos de la academia? Entonces creo que por ahí iría una inquietud que quería plantearle a Roger. Muchas gracias, Araceli. Bueno, una pregunta última aquí de Raúl. Dice que ¿cuáles consideras que son los retos para adecuar los planes de estudio, los Manresa, para favorecer el desarrollo de la inter y transdisciplina en la educación superior? Y bueno, hay otro comentario, si hay tiempo los comento, pero bueno, por ahí tienes algunas preguntas, Roger. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar con lo de Araceli, el cual no significa que me olvidara la pregunta de Juan. Pues primero, yo creo que hay problemas a dos niveles, ¿no? Uno es un poco la cuestión, las cuestiones prácticas, ¿no? Que va desde el hecho de la estructura de la academia, ¿no? En que estamos en colegios y agrupados con nuestros colegas. Otro es incluso cuestiones de lenguaje, ¿no? Que el mismo hemos estado en esto tanto tiempo que tenemos diferentes lenguajes y a veces nos cuesta trabajo comunicar. Yo creo que estas cuestiones prácticas podríamos imaginar ciertas soluciones que simplemente empezarían con estos tipos de discusiones entre nosotros, ¿no? Donde tal vez también hay cuestiones prácticas, problemas prácticos de tiempo, etc. Pero también lo que quiero que llamamos lo de hoy es la expectativa de encontrar ciertos tipos de resistencias a esto, ¿no? Y esto es otra vez la resistencia de esta realidad que hemos creado, ¿no? Entonces, si imaginamos que, aunque tal vez todos aquí en esta plática podríamos acordarnos que eliminar las disciplinas sería el mejor camino. Pero imagina que hacemos esto mañana en la Ibero, ¿no? Pues nos tacharían como locos, ¿no? Y la SEP no aprobaría nuestros planes de estudios y no publicarían nuestros artículos, que de hecho, bueno, la mayoría de las revistas son disciplinarias, entonces ni tienen la capacidad
¿no? De abarcar este tipo de trabajo interdisciplinaria. Y yo diría que el problema llegaría a ser más serio, ¿no? Seríamos llamados, dirían que hemos vuelto nativos o algo así, ¿no? Que ya no somos científicos serios, ¿no? Es que la fuerza de esto, yo creo que no hay que menospreciar, ¿no? Y es una fuerza que viene de afuera, viene de las estructuras, no solo en la universidad, pero las estructuras de afuera. El cual, con eso no quiero decir que no hay esperanza, ¿no? Pero solo que yo creo que siempre tenemos que recordar que no solo estamos enfrentando ciertas barreras prácticas, sino que estamos enfrentando el poder, ¿no? Y con esto no quiero decir el poder como el director de CONACYT o algo así, ¿no? Estoy hablando del poder que fluye sin que estamos conscientes a través de todo lo que hacemos. Que algo como la división entre naturaleza y cultura, bueno, aparte de parecer ridículo si vemos todos los híbridos, no es inocente, ¿no? Entonces, de mantener esto en nuestra conciencia. Y bueno, solo porque está conectado, pasando a la pregunta de Raúl, bueno, como digo, pensando en algo tan inmediato como los planes de estudios que sabemos que tienen que ser aceptados en la SEP y aceptados por los papás de los alumnos, ¿no? Que si de repente decimos que pues vamos a tirar todas estas disciplinas, pues tal vez dirían, bueno, mejor mando a mi hijo al TEC o algo así. Entonces, pues yo creo que es un cambio gradual que ahí no sé qué tanto va a estar en los planes de estudios, pero cuando estamos ahí en las aulas, yo creo que siempre tenemos un doble papel, ¿no? Que es de hacer lo que nos piden los planes y la SEP, etcétera, y a veces retar a los alumnos y ir más allá de estas cosas. Y bueno, lo de Juan y lo que dijo del COVID. Mira, yo sé el COVID como, bueno, cuando Latour publica el libro, habla de los hoyos en la capa de ozono, ¿no? Como este ejemplo en el momento. Entonces, siempre ocurren cosas así. Lo más reciente es el COVID, que sí nos obligan a cuestionar estas divisiones. Yo creo que lo que sería interesante hacer sería un estudio en todo lo que es la producción académica o entre la academia y el resto del mundo, todos los discursos alrededor del COVID y ver las resistencias a la Constitución moderna y su cuestionamiento, pero también ver el funcionamiento de este poder, ¿no? Y la misma manera en que el vocero del gobierno de Estados Unidos sobre esto es un médico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la manera en que hay un tipo de purificación, que esto es un problema médico, ¿no? Entonces, esto siempre son cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como, yo creo que el reto es tratar de sernos más conscientes de esto, incluso como un tipo de lucha de poder, ¿no? Sí, lo dejo así, pero gracias por las preguntas, son muy útiles para mí de seguir pensando el tema. Bueno, Roger, si alguien quiere decir algo, pues es el momento. Si no, vamos a cerrar. Vamos a hacer más eventos contigo porque parece que tienes buen quórum. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho la plática, nos has motivado. Bueno, Francisco Daniel Mendoza, adelante. Daniel. Hola.
Este evento creo que fue muy importante y creo que queda en el aire una duda sobre las respuestas que podemos tener sobre la organización disciplinar. Y por ahí se mencionaba como una opción estudios interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios. Pero creo que estos pueden ser discursos vacíos si no se hace un estudio a profundidad, como el ejemplo que daba Roger de la palabra indio, que pasó a ser indígena y que ahora es pueblo originario, ¿no? Creo que la discusión también está en el fondo de que no podemos sustituir disciplina por transdisciplina o por interdisciplina, sino que tenemos que estar pensando más en un problema más profundo de decir, yo como sociólogo, mi tema lo puede abordar un economista o un historiador, ¿no? Pensar más en términos de problemas que en términos de disciplina, y creo que ese es el reto al que nos podemos enfrentar. Esto lo retomo porque, bueno, Wallerstein en los años 90 habló sobre un tema sobre abrir las ciencias sociales y decir que la idea de que las multidisciplinas pudiesen una respuesta al problema que nos enfrentamos puede caer en el error de que, aunque trabaje un sociólogo, un economista y un historiador, no estemos dispuestos a ceder nuestro nicho de especialización, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos que debemos enfrentar. Y otra de las preguntas, bueno, esto tal vez es porque soy muy joven, pero este discurso sobre tirar las disciplinas y las fronteras es algo que ha resonado mucho en la academia, ¿no? Y desde los años 80, 90, y la esperanza siempre está como muy, ya casi llegamos a tirar las disciplinas, ¿no? Estamos trabajando para lograr eso, y pareciera que todo se va tirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo no me lo dejo ahí porque es como una inquietud de la que tengo, ¿no? De ser cuidadosos en darle nombre a la respuesta sobre cómo terminar el sistema disciplinar heredado del siglo XIX y que se ha permanecido durante el siglo XX y dotarlo de contenidos específicos, ¿no? Y si nos vamos a dar a la tarea de hacer una crítica, hacerla el cuestionamiento profundo de que esto no solamente es platicar entre distintas profesiones, sino asumir que estamos pensando en términos de problemas y no en términos disciplinares. Pero bueno, muchas gracias, Roger, por eso. Fue muy interesante. Sí, pues rápidamente, Daniel. Sí, yo creo que la razón por qué pude recurrir a estos autores que publicaron hace más de 30 años y sigue siendo un problema es justo esta intransigencia del asunto, ¿no? Es que no es algo que va a desaparecer tan fácilmente porque es parte de toda esta estructura de lo que es el mundo, la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, va a ser algo que vamos a tener que seguir insistiendo. Quiero decir algo de la primera cosa que mencionaste también, que era, recuérdame. La idea de sustituir Sí, pero por transdisciplina y interdisciplina. Sí, por esto puse el nombre de antidisciplina para provocar un poco, para como ayudar a sacarnos de estas comodidades de las disciplinas bueno, obviamente escuchando a los de centros hablar, veo que su idea de transdisciplina realmente está cuestionando yo creo que va más allá de lo transdisciplina, lo que ellos están haciendo. Yo creo que realmente está cuestionando esta idea de disciplina y yo creo que por ahí tenemos que ir. Muy bien, pues de nuevo, gracias, Roger. Yo sí, nada más aprovecharía 20 segundos para hablar un poco en defensa no de defensa, más bien resaltar la idea con la que se construyó Centrus. Sí estamos tratando de abrir brecha en una institución que tiene sus reglas, que tiene una forma de realizarse. Acreditar nuestra licenciatura será un proceso bien difícil. Establecer estos diálogos entre nosotros mismos a veces
hay muy buena voluntad, pero hay veces que estamos hablando en temas distintos. Nuestros proyectos de investigación somos muy cooperativos entre todos, pero pues las inercias luego, o nuestra propia, como dices, nuestra propia enfoque disciplinar ya nos llevó a algún lugar, entonces terminamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, nada más que ahora juntos. Digamos, reconocemos toda esta parte, pero sí, yo también creo que hay una cosa de voluntad que va más allá, digamos, de rigor de la ciencia, es una cosa de actitud, y creo que en el Centrus tenemos esa actitud de ir, a pesar de que esto lleva 40 años o no sé qué, tratando de hacerse, pues somos necios y queremos seguir haciendo, y bueno, ya el tiempo dirá si fue un esfuerzo más, o si o algo cambió en el Centrus. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que Adelante, adelante, Roger. bueno, solo iba a decir que la experiencia de ustedes ahí como estudio de casos sería muy interesante porque, como dices, está toda esta disposición y energía y ideas y como dices, seguro que encuentran resistencias, ¿no? Más allá del instituto, ¿no? Como en tratar de que aprueben la licenciatura, ¿no? ¿Quién lo va a acreditar? ¿No? Si las instituciones acreditadoras todos son disciplinarias, ¿no? Pero bueno, sería interesante escuchar más de la experiencia de ustedes, porque realmente están enfrentando este reto directamente, ¿no? que estamos planteando. Sí. Cuando gustes nos estudian ahí desde tu departamento. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue un gusto verlos. Y bueno, pues sin más, concluimos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, seguimos Gracias. charlando.